La semana pasada, en los versículos 4 al 11 del libro de Hechos, vimos cómo al final quedan los apóstoles mirando al cielo, extasiados, gozosos de ver cómo Jesús subió y estuvo entre las nubes. Y le aparecen dos personas, dos hombres vestidos de blanco, que pues no lo dice el texto, pero por las referencias en el resto de la Biblia podríamos decir casi con seguridad que son ángeles. ¿Y qué es la orden que les dicen? ¿Cuál es la orden que les dicen? Sí, pero primero que esperen, ¿se acuerdan? ¿Esperen en dónde? En Jerusalén, exactamente. Esperen en Jerusalén, esperen. Eso está en Lucas. Voy a ir rápidamente a Lucas 24:49. Recuerden que Hechos es escrito por Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, Lucas en una parte da unos datos que no los da en el otro lugar. Lucas 24:49 dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, el Señor Jesús les dice: esperen, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y hoy vamos a ver el texto que nos narra esa espera. Jesús sube 40 días, o asciende, es la ascensión, asciende 40 días después de Pentecostés. Pero borren lo que acabo de decir. 40 días después de la Pascua. Sí, 40 días después de la Pascua. Y 10 días más tarde viene la fiesta, una fiesta agrícola, que es la fiesta de Pentecostés, o sea, en el día 50. Lo que hoy vamos a leer es lo que ocurre en esos 10 días. Los versículos 12 al 26 del capítulo 1 de Hechos nos narran lo que ocurre en esos 10 días, desde la ascensión de Jesús hasta la fiesta de Pentecostés, en la cual el Espíritu Santo va a descender, va a venir el poder de lo alto, que es lo que les promete Jesús. Entonces, ahora sí, vamos al versículo 12 del capítulo 1 de Hechos. Dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Obedecieron? Sí, obedecieron. Fueron inmediatamente a Jerusalén. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde fue la ascensión? En el monte de los Olivos, y que dice que está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Que no sea la nueva versión internacional? Camino de un día de reposo, dice allá. Entonces, ¿por qué allá dice camino de un día de reposo y aquí dice a 1 kilómetro de distancia? Pues la explicación es sencilla. Cuando la ley decía que cuando era el día de reposo, nadie podía recorrer más de 2000 codos. Ahora sí quedamos peor, ¿cierto? Bueno, yo no sé qué es un codo realmente. Encontré la traducción en pulgadas, pero como nosotros no manejamos pulgadas, entonces no es muy fácil hice por ahí el cambio. Pero bueno, pasémoslo como nos lo hace la nueva versión internacional a nuestro sistema métrico decimal, y es 1 kilómetro de distancia. Entonces, cuando dice camino de un día de reposo, dice lo máximo que se podía recorrer en un sabbat, en un día de reposo, es decir, 2000 codos exactamente, 1 kilómetro. Entonces dejémoslo en 1 kilómetro. Y algo que me pareció muy especial cuando leí esto es que acaban de ver 2 ángeles, ¿cierto? Y Lucas no hace lo que haría una producción de DC o DC Comics o de Marvel, ¿cierto? Que sería irse detrás de los ángeles, a ver qué es lo que van a hacer. No, lo que hace Lucas es que enfoca su cámara en los apóstoles, en los discípulos. Vamos a ver qué es lo que hacen los discípulos. Los ángeles, con todos sus
poderes y todo lo que tengan, dejémoslos allá. Pero lo importante es qué sucede con los discípulos. Y bajan desde el lugar de la ascensión, que el lugar de la ascensión que queda en el Monte de los Olivos queda muy cerca del huerto de Getsemaní, que fue donde Jesús fue entregado por Judas, donde oró y sobre él venían gotas como de sangre, sudor como gotas de sangre. Y bueno, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué explica todo esto Lucas? Que estaba desde el Monte de los Olivos hasta allí, había como 1 kilómetro. ¿Recuerdan a quién le estaba escribiendo Lucas? A Teófilo. Y Teófilo parece ser, casi seguro, que era un dirigente romano, posiblemente un oficial romano. Es decir, para Teófilo esto no era muy conocido. Lucas tenía que darle ciertas explicaciones, gracias a Dios, porque si no nosotros no sabríamos muchos datos que no entenderíamos por no ser judíos y no haber vivido en la época de Jesús. Entonces, Lucas le da todas estas explicaciones. Dice el versículo 13: cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Y voy a pedirle a alguien que tenga otra versión que me lea esta primera parte del versículo 13, por favor. Cuando llegaron, ¿a dónde llegaron? Al aposento alto. La Nueva Versión Internacional nos dice subieron al lugar donde se alojaban. Por eso recurro a estas otras versiones que nos hablan del lugar. El lugar es el aposento alto. ¿Y ustedes recuerdan que en otro momento antes se había hablado de un aposento alto? Donde ellos tomaron la última cena. Posiblemente los historiadores no están todos de acuerdo, pero es muy posible que este lugar sea el mismo lugar donde ellos hacían muchas actividades. ¿Qué era un aposento alto? Un aposento alto sencillamente era un segundo piso. Las casas tenían como una terraza y en algunas casas ponían un segundo techo. Pero este lugar era un lugar especial para los apóstoles. Tal vez era de algún conocido, tal vez era la casa de alguna de los padres, de alguno de los apóstoles, no sabemos, pero también es casi seguro que en este mismo lugar fue donde Jesús se le apareció a los 10 sin Tomás y después a los 11 con Tomás. Es decir, era un lugar bien especial. Y subieron a ese lugar donde se alojaban. Y más adelante en el versículo 15 vamos a enterarnos, eso no lo alcanzamos a leer hoy, pero nos vamos a enterar que habían reunidas 120 personas. Es decir, era un lugar bastante grande, era un sitio muy grande. Yo creo que tal vez por lo menos 2/3 partes de este lugar para que se pudieran acomodar 120 personas. 120 personas estaban allí. Y dice allí que el versículo 13, estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. ¿Cuántos contamos ahí? ¿Seguro? Sí, seguro, ahí hay 11. Hay 11 personas. Están 11. ¿Por qué los nombra Lucas? Pues tal vez para resaltar que allí únicamente estaban los 11. Y lo interesante es que cuando vemos el resto del libro de los Hechos, como han titulado las editoriales desde hace muchos siglos atrás este libro, Hechos de los Apóstoles. Pero es interesantísimo que la última vez que se nombran los apóstoles es acá. Y ya el nuevo apóstol que lo vamos a nombrar más adelante. Pero de aquí en adelante los únicos apóstoles que son nombrados son Pedro, Juan y Jacobo. Los demás no vuelven a ser mencionados de aquí en adelante. Parece ser que se fueron por diferentes lugares, dicen las diferentes tradiciones, a muchas ciudades, a muchos países a llevar la palabra, pero estos fueron los que se quedaron en esta zona de influencia donde se escribió Hechos de los Apóstoles y donde se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Dice el versículo 14, todos en un mismo espíritu
se dedicaban a la oración. Creo que las versiones, la otra versión, la Reina Valera y otras versiones no dice todos en un mismo espíritu, sino dice unánimes, unánimes o todos en el mismo espíritu. Aquí la palabra espíritu no quiere decir, no se está refiriendo a algo etéreo, sino todos como con la misma intención, con el mismo deseo, con el mismo ánimo. A eso se refiere, en unidad, unánimes, a eso es a lo que se refiere. ¿A qué se dedicaban? A la oración. Y esto es muy importante, porque el libro de Hechos nos da pistas de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Son personas que están unánimes. ¿Quién nos unió? Jesús y el Espíritu Santo, claro que sí. La obra de Jesús, el Espíritu Santo, nos fueron añadiendo a la iglesia, nos fueron uniendo. No somos personas como un club que tienen los mismos intereses. Si nos afiliamos, bueno, los que tienen talentos musicales, no estaría yo allí, de pronto se afilian a un club donde todos tienen un talento musical o les interesa la música. Entonces, ¿qué es lo que los une? El amor a la música. De pronto otras personas tienen intereses por la filatelia, entonces los une el amor a las estampillas. ¿Es correcto, cierto? Sí, no vaya a cometer algún error por ahí. Y así los diferentes intereses. Pero acá es diferente. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos, preparaciones, carácter, intereses muy diferentes. Entonces no es eso lo que nos une. Lo que nos unió fue el Señor. Y el Señor toma esos dones, toma esos talentos, el carácter que nos ha dado a cada uno y que nos va moldeando conforme a su propósito y nos lleva como iglesia. Somos piedras vivas que cada uno da de lo que el Señor le dio para crecer. Importante, no nos une un interés común. Nos une el Señor y las diferencias son las que el Señor utiliza para levantar su iglesia. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Ayer era que estábamos hablando con Germán, estábamos hablando de eso. ¿Qué es lo que lleva una iglesia? Lleva a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La oración. Estar en comunión con el Señor, estar juntos en comunión con el Señor. Pero a veces estamos muy mal en esta área. Y Señor, anhelamos que tu reino se extienda, anhelamos que podamos cada día llevar tu palabra a más personas, anhelamos que... y puntos suspensivos. Señor, te lo decimos un momentico y después no nos volvemos a encontrar para orar, para clamar al Señor. No oramos individualmente. Entonces, aquí están orando. ¿Y qué están pidiendo? No dice la Biblia. No, en alguna parte escuché que estaban orando, pidiendo al Espíritu Santo. No, ya estaba prometido. Ellos estaban esperando. Y en medio de esa unidad, de esa comunión, están orando. Y tal vez estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, como oraba Jesús. Tal vez estaban siguiendo el modelo que les enseñó Jesús del Padre Nuestro. No sabemos. No repitiendo el Padre Nuestro, sino siguiendo el modelo del Padre Nuestro. Entonces, están allí en esa oración, están esperando. El Señor les dijo, esperen, y sencillamente están esperando. Pasan 10 días, en esos 10 días algunos entran, salen, algunos se quedan allí todo el tiempo, otros no, tienen que ir por víveres, traer, pero están en esa dinámica de oración. Oración no es algo
un éxtasis allí, todo extraño. No, es estar en esa comunión, en oración, estar con el Señor, orar juntos de diferentes maneras. Claro, tenían que ir, son 10 días, tenían que ir, traer agua, comida, en fin. Pero están en esa dinámica donde están orando unidos. El Espíritu Santo, como les decía, ya estaba prometido y eso lo vimos la semana pasada. Dice el 14 a continuación que estaban estos hermanos o estos apóstoles junto con ¿quién? Con las mujeres. A mí me encanta mucho porque a veces nos dicen a los cristianos que los cristianos o que el cristianismo o que Jesús menospreció a las mujeres. No, al contrario. Si nosotros vamos a cómo era el trato judío con las mujeres, a cómo era el trato del primer siglo con las mujeres, no existían prácticamente, pero Jesús siempre las tiene en cuenta. Jesús envía a la mujer samaritana a que evangelice Samaria. Imagínense. Jesús, ¿a quién se le aparece por primera vez? A una mujer. Entonces, es bien especial cómo el Señor llama a las mujeres. A veces pienso que las llamó demasiado, porque si nosotros vemos las iglesias, si miremos acá cuántos hombres estamos, cuántas mujeres están, ¿cierto? Como que las llamó demasiado. Pero qué bendición. ¿Y quiénes eran las mujeres que estaban con Jesús? Voy a mirar rápidamente Lucas 8, del 1 al 3. Allí nos nombran algunas de las mujeres. Dice así, Lucas 1 del 8 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y comienza una lista bien chévere. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. Acuérdense que ella se ha levantado un chisme que no es cierto, que ella era la adúltera o algo así, o que era prostituta. No, le habían sacado 7 demonios. Eso fue lo que hizo Jesús con ella. Después dice Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, imagínense. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Es decir, las mujeres estaban activas en el ministerio de Jesús, apoyando incluso con sus propios recursos, estaban allí activamente. Y después dice el versículo 14, y con los hermanos de Jesús y su madre María. Habíamos hablado hace un tiempo que los hermanos de Jesús creyeron después de la resurrección. Antes de la resurrección creyeron que su hermano mayor estaba como enloqueciendo, que había que llevarlo a casa, que no siguiera haciendo estos despropósitos. Pero después que Jesús resucita, ya ellos llegan allí. Y algunos dicen, pero tan fácil, pues ya después de resucitado, ¿quién no cree, no? Y a veces tendemos a criticarlos. Yo entiendo a veces, no, pues ¿por qué no fue antes? Si crecieron con él, si sabían quién era él. Obviamente cuando él comienza a predicar, pues por lo menos denle el beneficio de la duda, pero no de una vez le cayeron encima. No, él hay que sacarlo de allí, del ministerio. Y después de que resucita, claro, creen. Pero esto también nos enseña algo: nunca es tarde, jamás es tarde. Hay personas que toda una vida han estado en medio de hablar de Jesús, creciendo en una iglesia, creciendo en medio de elementos que hablan de Jesús, entre comillas, cerca de Jesús, pero nunca lo reconocieron como Jesús, como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y al igual que estos hermanos o medio hermanos de Jesús, que estuvieron toda la vida cerca de Jesús y no lo reconocieron, lo reconocen después, pues nunca es tarde para nosotros. Si toda mi vida estuve cerca de las
historias de Jesús, cerca de personas que oraban. Me llevaban a un sitio, a un lugar llamado iglesia. Pero no creí. Nunca es tarde. Al igual que los hermanos de Jesús, nunca es tarde. Y ellos después tienen un ministerio bien especial. Incluso tenemos dos que escribieron en la Biblia. ¿Recuerdan cuáles? Santiago y Judas, que estuvimos estudiándolo hace poco. Santiago y Judas. O también Santiago era llamado Jacobo. Los dos hermanos de Jesús que escribieron cartas en la Biblia. Y algo bien interesante, dice, y su madre, María. Y esta es la última vez, en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, que aparece María en la Biblia. Nunca más vuelve a mencionarse el nombre de la madre de Jesús. Jamás se volvió a nombrar. Es lo último que se sabe aquí en la Biblia. Después aparece en una serie de tradiciones, pero bíblicamente aquí se cierra la historia de esta maravillosa mujer que le sirvió a Jesús, que se negó a sí misma, que permitió que la señalaran toda la vida, que la indicaran como una mujer de conducta regular o de mala conducta, por amor al Señor, por ser sierva del Señor. Aquí se cierra la historia de ella en la Biblia. Dice el versículo 15: por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Sí, hoy íbamos a tratar, yo porque pensé que este versículo lo íbamos a tratar la próxima semana, no, es esta semana. Como de 120 personas. Y Pedro se levanta. Pedro todavía es el portavoz, es como la persona que está allí al frente de los apóstoles. Ha venido ocupando ese lugar a pesar que hace poco negó a Jesús, a pesar de todo lo que sucedió, pero ya Jesús ascendió, ya ellos están en otra dinámica. El Espíritu Santo aún no ha descendido, pero ya lo están esperando, ya vieron a Jesús resucitado, ya Jesús lo restauró, y Pedro está allí como portavoz. Y es algo bien interesante para que lo tengamos en cuenta. Pedro va a seguir siendo el portavoz de los apóstoles hasta el capítulo 12 del libro de Hechos. A partir del capítulo 13 será Pablo el que va a ocupar ese lugar de portavoz, como la persona que va a ser utilizada por el Señor para llevar la iglesia de cierta manera, a la manera del Señor. 120 personas. Están 120 discípulos de Jesús en una ciudad de 4 millones de personas. Es decir, que hay uno por cada 30,000. Hice las cuentas y aquí en esta ciudad serían 4. 4 discípulos de Jesús en esta ciudad. Pero como si fueran 4 discípulos de Jesús en esta ciudad, serían los encargados de impactar a todas las naciones. El inicio del impacto de todo el mundo a través de la obra de Jesús. Dice el versículo 16: y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Aquí básicamente lo que les está diciendo Pedro a los demás discípulos, a los 120 que están allí, es que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya había anunciado, no había predicho, que es diferente, había anunciado lo que Judas libremente iba a hacer. El Señor ya sabe absolutamente todas las decisiones que nosotros vamos a tomar de manera libre, pero ya las conoce de anticipación. Dice el 17:
Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. ¿Era contado entre quiénes? O sea, entre los apóstoles. Él era contado entre los apóstoles. Sin embargo, las decisiones que toma Judas muestra que realmente no era de ellos. Estaba con ellos, pero no era de ellos. Incluso el mismo Jesús dice, y uno de estos es un diablo, dice, un diablo, pero sí, la palabra diablo apunta a eso. Es un traidor, es una persona que no está mostrando lo que es. Dice los versículos 18, 19 y 20, los voy a leer porque es lo que recuerda Pedro del Antiguo Testamento y cómo está señalando a Jesús allí. Dice, y miren que el versículo 18 comienza con un paréntesis. ¿Sí alcanza aquí a verse el paréntesis? ¿En el versículo 18? ¿Sí? Correcto. Y el versículo 19 termina con un paréntesis. ¿Por qué? Porque Lucas aquí está dando una explicación a Teófilo y por extensión a nosotros. Teófilo no conocía la historia bien, entonces Lucas está contándole esta historia. Dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Versículo 19. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Dice el versículo 20, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Esto lo recuerda Pedro del Salmo 69, versículo 25. Y continúa con otro versículo de otro salmo. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Lo encontramos en el Salmo 109, versículo 8. Bueno, voy a devolverme un poquitico para retomar esta parte. Narra Lucas qué sucedió con Judas. Judas obtuvo un dinero, ¿por qué? ¿Cuál fue el crimen? Exactamente, vendió a Jesús ¿por cuánto? 30 monedas. Ese era el precio de un esclavo. Judas vendió al Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios, por el precio de un esclavo, por 30 monedas. Y si nosotros vamos a Mateo, si no estoy mal es Mateo 27, allí nos narra que Judas se ahorcó. Y entonces, ¿qué pasó? Esto quedó mal hecho. Rompamos la Biblia y vámonos. No. Parece ser, después de muchas investigaciones que se han hecho, que estas dos narraciones son complementarias. Lucas se ahorca y Judas, gracias. Judas se ahorca y puede ser que en el momento que estaban bajando el cuerpo o cuando estaba ahorcado se revienta el lazo con el que fue ahorcado y al caer el cuerpo se revienta, se abre y salen las entrañas. Entonces sencillamente son lecturas complementarias. ¿Y qué pasa con las monedas? Judas no se arrepiente, porque arrepentirse es volverse a Dios, es metanoia. Le da remordimiento y devuelve las monedas. Pero los fariseos dicen, un momento, nosotros no podemos recibir estas monedas porque con estas monedas se pagó que alguien muriera, tienen precio de sangre. Entonces, ¿qué hacemos con las monedas? Compremos un terreno para que allí se entierren los extranjeros, los que no son judíos, los que son de segunda clase. Y ese lugar fue llamado Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué? Recordando que fue comprado con monedas con las cuales se sacrificó a alguien.
Esa es la historia. Y después viene el versículo 20, ya lo que apuntaba a Judas. Ya como sucedió esto con Judas, ya como está la vacante, entonces vamos a que su lugar, que otro se haga cargo de su oficio, de acuerdo al Salmo 109:8. ¿Están completando cuántos apóstoles? No, con esto que dice él, que se complete, que otro ocupe su oficio, para completar los 12. Y aquí es bien interesante, porque algunos dicen que Pablo fue el apóstol número 12, que no fue Matías, que vamos a ver la elección de él. Pero, ¿por qué a Pedro le entra este afán, dirigido por Dios desde luego, de llenar los 12, la vacante número 12? Mateo 19:28 dice algo especial, dice así: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esta era la última vez que iban a estar en esta dinámica donde estaban reunidos todos los que lo habían seguido. Ya vamos a ver desde dónde hasta dónde. Todos los que lo habían seguido iban a estar allí. ¿Y cuántos tronos iban a ocupar? ¿Y cuántos estaban? Entonces, 12 menos 11, falta uno. Falta uno para que cumplan los 12 tronos. Hay que llenar ese. Y aunque algunas personas, incluso yo en alguna época llegué a pensar que Pablo podría ser el 12, si el Señor permitió esto, es porque se va a elegir al número 12. Si el Señor dirigió esta dinámica en la iglesia, es porque el Señor dirigió para que se eligiera al número 12. Ahora, entonces Pablo, ¿qué? ¿Pablo es inferior? No, Pablo no es inferior, pero Pablo no es uno de los 12, sencillamente. Pablo tiene un ministerio especial a los gentiles. Pablo es un apóstol único, diferente en su especie, pero no es uno de los 12. La diferencia entre Pablo y los 12 tal vez la da el mismo Pablo. Yo quería que esto quedara hoy claro porque a veces no es muy claro. El mismo Pablo somete su trabajo al escrutinio de los 12. Él sabe que los 12 tienen autoridad para definir si lo que él está haciendo es a la luz de lo que el Señor Jesús les enseñó o no. Y para eso vamos a ir rápidamente a la carta a los Gálatas capítulo 2, los primeros 2 versículos, y después del 7 al 9, después en casa pueden leer la perícopa completa. 2 del 1 al 2 dice: 14 años después subí de nuevo, está hablando Pablo, que es el que escribe la carta a los Gálatas, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Los dirigentes sencillamente eran los apóstoles. Él se presenta delante de los apóstoles y les dice: estoy haciendo esto, ¿está bien? Quiero saberlo para que mi esfuerzo no sea en vano. Y miremos más adelante el versículo 7.
Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. Entonces está reconociendo, sí, es apóstol. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Es reconocido como apóstol, pero no es uno de los 12. ¿Sí se dan cuenta? Él incluso tiene como superiores a los 12. Esto quería dejarlo claro para que cuando estemos leyendo el texto empezamos, bueno, y entonces ¿qué? Matías, ¿qué? ¿Cómo? No, sí es uno de los 12. Versículos 21 y 22. Por tanto, es preciso que se una a nosotros, y miren, un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Lo que está haciendo Pedro en estos versículos 21 y 22, que están unidos en la Nueva Versión Internacional, en otras versiones están separados, es dando los requisitos para ser apóstol. ¿Quiénes pueden ser apóstoles? Los que hayan sido testigos de la resurrección, los que hayan estado juntos con los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre ellos. ¿Y cuánto tiempo? Desde que Juan bautizaba, es decir, desde el momento en que el Señor Jesús fue bautizado hasta la ascensión. Exactamente. Esos son los requisitos para ser apóstol. Y nosotros decimos a veces, ay, yo pensé que solamente estos poquitos habían estado con Jesús todo este tiempo. No, había otras personas que no fueron llamadas por Jesús como apóstoles, pero que estuvieron acompañando a los apóstoles. Y entre estos 120 había algunos que cumplían con estos requisitos. Dice el versículo 23, así que propusieron a dos, José, llamado Barsabás, apodado el Justo. Este hombre sí que lo conocían, ¿no? Mire, era José. Fuera de eso, lo llamaban Barsabás. Barsabás quiere decir hijo del sábado. Parece que nació un sábado, es posible. Y fuera de eso lo apodaban el Justo. Y a Matías. De Matías así como que era el Matías. Entonces, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo. Y al Matías. ¿Qué hacen estas personas? Viendo la dirección del Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al Antiguo Testamento en los Salmos, comienzan a preguntar, ¿quiénes cumplían todos estos requisitos? Y de todos estos 120, solo hay dos. José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y Matías. Posiblemente, humanamente, no había nada más que elegir a los ojos humanos. Bueno, cumplen con todo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos para saber cuál de los dos? Si los dos cumplen los requisitos que Pedro fue guiado por la palabra, el Señor guió a Pedro por la palabra, por las Escrituras. ¿Qué hacemos con estos dos? Dice el 24, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, versículo 25, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. ¿Qué hacen ellos? Oran. Señor, nosotros lo conocemos por fuera.
Nosotros sabemos que ha estado con nosotros todo el tiempo. Nosotros sabemos que sí estuvo desde el momento en que fuiste bautizado por Juan hasta que ascendiste. Nos ha acompañado, escuchó tus enseñanzas, pero solo los conocemos por fuera. Tú conoces sus corazones. ¿Y cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuántas veces, y lo digo acá, nosotros como iglesia local, nos hemos equivocado por ver el exterior? ¿Cuántos estudios, cuántos cursos hizo de esto? ¿Cuánta teología conoce? ¿Cuántos años lleva de miembro? Y se nos olvida hacer lo que tenemos que hacer. Orar. Señor, nosotros conocemos a esta persona por fuera. Y cumple con todo. Mejor dicho, es que no hay un solo requisito de todas estas normas que tenemos que no cumpla. Pero tú conoces el corazón. Eres tú, Señor, el que conoces el corazón, no nosotros. Por eso, y las últimas veces hemos tratado de hacer énfasis cuando hemos elegido al consejo, oremos, no para que la persona que sea elegida sea la que me cae mejor, la que yo quisiera que estuviera allí, la que ha sido especial conmigo. No, Señor, eres tú quien conoces los corazones. Guía tú, guía tu iglesia. Porque nosotros, ¿qué vemos? Lo externo, sí. Y hay personas hasta muy simpáticas, que posiblemente no son los que tienen el corazón listo para hacer lo que el Señor está llamando. Y de pronto vemos a alguien que de pronto como que es el Matías aquel. No lo conocemos mucho, pero el Señor sí lo conoce, y lo importante es que lo conozca a Él. Lo importante es que el Señor sea el que lo señale. Y después viene un versículo bien simpático, el último, que es como raro, ¿no? Como extraño. Y uno lo lee y como que no le gusta mucho leerlo. Dice: luego echaron suertes, y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Entonces uno imagina, echarían dados, caricellazo, 2 de 3, no sabemos. Algunas personas dicen que no fueron suertes, que fue una votación. Bueno, si nosotros vemos las prácticas judías, eran suertes. En el Antiguo Testamento se acostumbraba mucho a orar, que el Señor dirigiera, y se echaban suertes. Había una práctica que era el Urim y el Tumim, que eran 2 piedras. No se sabe exactamente si eran de 2 colores diferentes, de 2 formas diferentes, de 2 tamaños diferentes, no sabemos qué. El caso es que de alguna manera con esas piedras no se sabe si se lanzaban, si se tomaban de un sitio oscuro, pero se tomaban decisiones. Y en el Antiguo Testamento esa práctica era aceptada. Estamos hablando de judíos que traen estas prácticas, que conocen las Escrituras. Y lo más seguro es que hayan echado suertes. ¿Cómo? No sabemos. Piedritas de colores, caricellazo no creo, bueno, algo hicieron. En Proverbios 16, versículo 33, nos da la razón por la cual en el Antiguo Testamento se echaban suertes. 16 le di, 33, ¿sí?
16:33. Dice, las suertes se echan sobre la mesa. En las versiones de ustedes dice sobre el regazo. Las suertes se echan sobre la mesa. Pero el veredicto proviene del Señor. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Entonces, los discípulos que están allí, los 120, dicen, Señor, aquí tenemos a José y a Matías, cumplen con todo, pero tú eres el que conoces el corazón, vamos a echar suertes y tú vas a dar el veredicto. Y el Señor da el veredicto. Y gana Matías, que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles como apóstol. Recuerdo hace años, como 22 años tal vez, alguien propuso en una asamblea de una iglesia que se hiciera lo mismo para elegir a las personas del consejo, que se orara y se echaran suertes. Y revisando la Biblia, la iglesia jamás volvió a hacer esto. ¿Por qué? Porque como vamos a ver de hoy en 8, llega el Espíritu Santo sobre la iglesia, en los creyentes, y es el Espíritu Santo el que comienza a guiar a los creyentes, a darles sabiduría, a dar ministerios, a derramar dones, para que la iglesia sea dirigida a través de todo eso. Esta es la última vez que aparecen las suertes en la Biblia. De allí en adelante es el Espíritu Santo el que nos dirige. Entonces, dependamos del Espíritu Santo. No es por suertes, pero tampoco es porque a mí me parece. La iglesia se guía, no es por suertes. Vamos a lanzar suertes a ver qué vamos a hacer el año entrante. No, pero tampoco es porque nos parece muy simpático o porque ve, allí hacen esto, hagámoslo nosotros también. No, es porque es el Espíritu Santo el que nos guía como iglesia. Él va adelante, Jesús va adelante y nosotros seguimos sus huellas. Esa es la manera como la iglesia del Señor se guía. Y la próxima semana vamos a encontrarnos con la fiesta agrícola de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo llega sobre su iglesia y cómo el Espíritu Santo nos sigue guiando hoy a su iglesia. ¿Oramos?